Bien, estamos en Mateo 6:12. Seguimos analizando el Sermón del Monte. Estamos en la oración modelo y vamos en Mateo 6:12. Dice así: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, esta es ya la quinta petición de la oración que el Señor Jesús enseña a sus discípulos. Primero nos enseña el Señor a pedir porque su nombre sea santificado, porque venga su reino, porque se haga su voluntad. Estas son las peticiones de adoración. También nos enseña a pedir por el sustento diario, ¿sí? En dependencia de Dios. Y ahora nos enseña a pedir por su perdón. Sí, nos enseña a pedir por su perdón. Y esto es muy importante, muy importante. Sí, dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es muy importante porque el centro de toda la fe cristiana es el perdón. Sí, toda la fe cristiana descansa sobre el fundamento del perdón. Si tú quitas el perdón a la fe cristiana, no queda nada, porque todo el evangelio consiste en que hay un Dios santo y justo, y que ese Dios santo y justo nos ha perdonado a nosotros. Ha perdonado a personas rebeldes, culpables de pecar contra Él. Todas las promesas de Dios, salvación, vida eterna, bendición, todas las promesas de Dios dependen de su perdón, de su gracia. Sí, ese es el fundamento del evangelio. Entonces, ¿qué es el perdón? Bueno, hay diferentes palabras en la Biblia que se usan para referirse al perdón. No tenemos tiempo de mencionar todas las palabras, pero vamos a ver algunos significados. Sí, en el Antiguo Testamento los vocablos que se usan para referirse al perdón se traducen como cubrir, tener compasión, soportar, perdonar. Sí, esto en el contexto del Antiguo Testamento, del hebreo, más o menos las traducciones que más se usan. Y en el griego hay vocablos que se traducen como liberar, otorgar por gracia, mostrar favor, dejar atrás, perdonar. Sí, esto en el Nuevo Testamento, en el griego. Ahora, tomando en cuenta todo esto y tomando en cuenta pues el máximo ejemplo que nosotros tenemos del perdón, que es la cruz de Cristo, que es Cristo, sí, nosotros podemos decir que perdonar desde una perspectiva bíblica se puede definir como pasar por alto una ofensa sin imponer una penalidad. ¿Sí? Porque cuando Dios nos perdonó, Él no nos hizo pagar por nuestros pecados, ¿sí? Por nuestras transgresiones. No, sino que Él hizo al Hijo pagar esa penalidad. Lo hizo pagar con su vida, la penalidad que nos correspondía a nosotros por nuestras transgresiones, a su santa ley. Segunda los Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. No nos tomó en cuenta nuestros pecados, no nos hizo pagar la penalidad que nuestros pecados merecían. Sí, pero no pasó por alto a su Hijo. ¿Por qué? Por nuestros pecados. No pasó por alto el juicio a su Hijo para pasar por alto el juicio a nosotros. Ahora, el perdón de Dios se puede entender desde dos perspectivas diferentes. ¿Cómo es esto? Bueno, podemos ver el perdón de Dios precisamente desde la perspectiva judicial, por decir así, desde la perspectiva del hombre que viene delante de Dios como un criminal culpable. Si viene delante de su juez clamando por misericordia. Eso es lo primero que alguien debe de hacer para entrar en relación con Dios. ¿Sí? Eso es precisamente lo que predicó primero Cristo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Luego, arrepentíos y creed en el Evangelio. Que no podemos entrar en el reino de los cielos sin arrepentimiento y sin fe. ¿Sí? Y donde no ha habido ese reconocimiento,
hermanos, de nuestra condición culpable delante de Dios, como pecadores que hemos transgredido su ley, no puede haber una comunión con Dios, ¿sí? El arrepentimiento y la fe, ¿sí? Por medio del arrepentimiento y la fe nos podemos acercar a Cristo. Y de esta forma Dios nos concede la gracia de la justificación. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El juez declara inocente al criminal culpable en base a la justicia de Cristo. Eso es justificación. La otra perspectiva del perdón de Dios es que si ya hemos sido justificados por Cristo Jesús, después de arrepentirnos y creer, ahora nosotros debemos continuar acudiendo a la misma presencia de Dios, pero ya no como un criminal delante de un juez, sino como un hijo que viene delante de su padre, al cual ha ofendido y que desea restaurar la comunión con él. Es diferente. Esa es la otra perspectiva del perdón. Ya no venimos como criminales delante de nuestro juez, venimos delante de él como nuestro padre al cual nosotros hemos ofendido. Y la oración modelo que estamos estudiando enfoca el perdón precisamente desde esta segunda perspectiva. Padre nuestro que estás en los cielos, perdónanos nuestras deudas. Ya no es delante del juez que estamos acudiendo, es delante de nuestro Padre al que hemos ofendido con nuestro pecado y con el cual deseamos mantener una comunión sincera, con el cual queremos restablecer esa comunión que se ha visto deteriorada por el pecado, porque le hemos ofendido a nuestro Padre. Entonces, el perdón del que habla aquí el Señor en esta oración modelo es ese perdón filial que Dios da a sus hijos cuando confiesan sus pecados. No perdamos de vista esto mientras avanzamos. Nosotros ya salvos necesitamos acudir continuamente al trono de la gracia para pedir por las ofensas cometidas contra nuestro Padre día tras día. En las palabras de Cristo, el que está bañado no necesita sino lavarse los pies. Sí, como dijo a Pedro aquella ocasión en el aposento alto. Para tener comunión con Cristo, hermanos, una comunión íntima, una comunión sincera, hay que lavarse los pies día tras día. ¿Y qué le dijo Cristo a Pedro cuando no quería que le lavara los pies? Si no te lavas los pies, no tienes parte conmigo. Sí, ¿por qué es que muchos cristianos están apagados, fríos en su fe? ¿Por qué se sienten lejos de Dios? No gozan ni disfrutan de una comunión íntima con Dios, con el Señor. ¿Por qué? Porque no se lavan los pies continuamente delante de Él. Hoy entonces nos vamos a enfocar en esta primera parte de la petición, hermanos. Perdónanos nuestras deudas. Perdónanos nuestras deudas. Si Dios quiere, el próximo viernes veremos la segunda parte, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Pero hoy nos vamos a enfocar en perdónanos nuestras deudas. Entonces, hay varios puntos que podemos nosotros ver en esta primera parte de la petición. Perdónanos nuestras deudas. La primera es esta. El pecado del creyente, también del incrédulo, pero aquí estamos hablando del creyente. El pecado es una deuda que nosotros contraemos con Dios. Perdónanos nuestras deudas. Ahora, primero, la palabra perdón usada aquí es la palabra afiemi y significa enviar, permitir, salir, abandonar, consentir, dejar, despedir, remitir, soltar, abandonar, no hacer, enviar lejos, perdonar. ¿Sí?
enviar lejos, dice, o sea, fíjense, por eso el Salmo 103:12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Sí? Pecamos, Dios toma nuestras transgresiones y las aleja de nosotros. Las manda lejos, donde ya no se vean, donde ya no habrá memoria de ellas. Perdónanos nuestras deudas, dice el texto. Nuestras deudas. Y es muy interesante. Algunas traducciones dicen, perdónanos nuestros pecados. Otras dicen, perdónanos nuestras ofensas. Pero la Reina Valera y la Nueva Biblia de las Américas dicen, perdónanos nuestras deudas. Y esta es la traducción más precisa. La palabra en el griego es ofilema o ofeilema. Se traduce como algo que se debe, deuda, deudor. Y es muy interesante cómo se usa esta palabra y no otra palabra de las que se usan comúnmente en el Nuevo Testamento cuando se habla de pecado. En el Nuevo Testamento se usan varias palabras para referirse a pecado. La más común es hamartía y en su raíz esta palabra está relacionada con el tiro. ¿Sí? El tiro con flecha, tiro al blanco. Y quiere decir no dar al blanco, errar, fallar al blanco. Y en cuanto al pecado, hace referencia, según William Barclay, a fallar en ser lo que nos habría sido posible y teníamos capacidad para llegar a ser. Fracasar en lo que se supone deberíamos de haber hecho. Fallar y no llegar a ser hijos obedientes, ¿sí? Hijos amantes del Padre, hijos obedientes de sus mandamientos. Ese es el blanco. Ser hijos obedientes, ser hijos amantes del Padre. Y si no llegamos a hacer eso, y por el contrario, desobedecemos, pecamos, ¿sí? Y no hacemos lo que debíamos hacer, entonces estaremos errando a dar el blanco. Déjame tomarle tantito el cafecito aquí. Perdón. La segunda palabra que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de pecado es parábasis, que significa literalmente transgredir. Es pasarse de la línea que separa el bien y el mal, pasarse del límite que Dios ha impuesto. Sí, como cuando uno le dice a los niños, ¿no? No te pases de la raya, ¿no? A veces yo les digo a mis niños, a veces que estamos jugando a las luchas o algo, y de repente ellos, ahí entre el juego y que se alocan, me tiran unas cachetadas guajoloteras. Yo les digo, hey, no se pasen de la raya, ¿sí? Estamos jugando, está bien, pero este es el límite, ¿sí? Esta es la línea, ¿sí? No sean irrespetuosos con su papá. Entonces, ellos, ok, sí, papá, perdón, ¿sí? Y así nosotros debemos entender cuál es la línea que separa el bien y el mal, ¿sí? Y no cruzar esa línea, no pasar de esa línea, ¿sí? A eso se refiere esta palabra. Otra palabra usada para pecado en el Nuevo Testamento es la palabra paraptoma, que significa deslizarse al otro lado. Es ir cruzando esa misma línea que divide el bien y el mal, poco a poco, a sabiendas, deslizándose hacia el mal, hacia el otro lado, ¿sí? Para caer. Otra palabra es anomía, que quiere decir literalmente ilegalidad. Cuando uno sabe lo que debe hacer y no lo hace, y cuando sabe lo que no tiene que hacer y aún así lo hace. ¿Sí? Todos esos conceptos nos ayudan a entender mejor lo que la Biblia nos quiere decir cuando habla acerca del pecado. Y esa es la maravilla del griego y de que el Nuevo Testamento se haya escrito en griego. Pero ninguno de estos vocablos que acabamos de mencionar fue usado en este texto, en Mateo 6:12.
sino que el vocablo que se usa aquí es el vocablo opheilema. Perdónanos nuestras deudas. Esa es la traducción más exacta. Y se refiere a faltar al pago de lo que se debe. ¿Sí? Dejar de hacer lo que es debido, dejar de pagar una deuda que se tenía. Fíjense, Matthew Henry comenta esto acerca de este texto. Nuestros pecados son nuestras deudas. Hay una deuda en cuanto al deber, la cual como criaturas debemos a nuestro Creador. No oramos para ser eximidos de ella, pero al no pagarla, de allí surge una deuda en cuanto al castigo por falta de obediencia a la voluntad de Dios. Nos hemos vuelto odiosos a la ira de Dios. Y por no observar el precepto de la ley, estamos obligados a sufrir la pena. Un deudor es susceptible de ser procesado y así lo somos nosotros. Un malhechor es un deudor de la ley y así lo somos nosotros. El deseo y la oración de nuestros corazones a nuestro Padre Celestial cada día debe ser que perdone nuestras deudas, que la obligación al castigo sea cancelada y anulada para que no entremos en condenación, para que seamos exculpados y tengamos el consuelo de ello. Al exigir el perdón de nuestros pecados, la gran alegación en la que debemos descansar es la satisfacción que fue hecha la justicia de Dios por el pecado de los hombres por medio de la muerte del Señor Jesús, nuestro fiador, como dice en Hebreos 7:22. O más bien nuestra fianza procesal que asumió nuestra exculpación. Fíjense qué tremendo. Entonces, en este contexto, hermanos, el Señor está viendo nuestros pecados como deudas. Sí, en esta oración que el Señor nos enseña, Él nos dice que el Señor ve nuestros pecados como deudas. Y como hijos, nosotros debemos pedir a Dios que nos perdone. Pero debemos hacerlo con la conciencia de que nuestros pecados son deudas sin pagar que hemos contraído contra Dios. Como hijos de Dios, nosotros debemos obediencia a la ley. Y por cuanto debemos obediencia a la ley, cada vez que pecamos, incurrimos en una deuda. Y porque no hemos dado a Dios la obediencia que le debemos. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? O en lo que se resume toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y eso es lo que Dios exige de cada uno de nosotros. Pero, ¿lo hemos hecho? ¿Realmente hemos cumplido el mandamiento? No, no lo hemos hecho. Entonces tenemos esa deuda con Él. Cuando nuestro corazón encuentra deleite en cualquier otra cosa fuera de Dios y fuera de la voluntad de Dios, estamos en deuda delante de Dios también. Pero hay otro sentido en que el pecado es una deuda delante de Dios. La Biblia enseña que la justicia de la ley demanda que el pecado sea castigado, ¿verdad? La justicia de la ley exige un pago, una compensación por cada pecado que cometemos. ¿Y cuál es ese pecado? Ese pago, perdón. Pues en resumen, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Cada vez que nosotros pecamos contra Dios, la ley nos exige que paguemos un precio. Y es que la justicia de la ley de Dios no puede ser burlada. Sí, la justicia de la ley de Dios no puede ser burlada. Entonces, al venir delante de Dios en oración, pidiendo al Señor que perdone nuestras deudas, estamos reconociendo que debemos a Dios obediencia a su ley. Y que estamos nosotros en deuda con Él por cuanto no hemos guardado el mandamiento, no hemos cumplido la ley, por cuanto nos quedamos cortos en esa obediencia. Entonces, cada vez que vengamos delante de Dios a pedir perdón por nuestros pecados, vengamos con esa conciencia. ¿Sí? Señor, tengo una deuda contigo. Señor, perdóname mi deuda. En segundo lugar, aprendemos de esta petición que nosotros mismos no podemos pagar esa deuda.
Por eso el Señor nos dice que pidamos, porque se nos perdone esa deuda. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no podemos pagar esa deuda. Padre nuestro que estás en los cielos, perdónanos nuestras deudas. No dice, Señor, he pecado, pero hice esto, hice el otro, traigo este pago. Entonces, Señor, anula mi deuda. Señor, anula mi deuda. No dice eso, ¿verdad? Sino que dice, Señor, perdóname mis deudas. ¿Por qué? Porque yo no puedo pagarla. Yo no puedo pagarla. Por ende, toda confesión de pecado, si es una confesión genuina, lleva consigo el deseo de abandonar el pecado que estamos haciendo. Pero fíjense, no es en sí esa promesa de abandonar el pecado como nosotros pagamos la deuda que hemos contraído con Dios por causa de nuestro pecado. Hay que poner atención, no es esa promesa que nosotros hacemos delante de Dios de abandonar el pecado con la que nosotros pagamos esa deuda que hemos contraído con Dios por causa del pecado. No es la resolución de abandonar el pecado, el pago o compensación de la deuda, no es nuestra confesión, sino que al venir delante de Dios debemos pedirle que perdone nuestros pecados. ¿Por qué? Porque no tenemos nada con qué pagar esa deuda. No importa lo que hagamos, no importa lo que dejemos de hacer, no importa las promesas que traigamos delante de Dios, la deuda que nosotros hemos contraído por causa del pecado es tan grande que nosotros no tenemos nada con qué pagar. Aunque lloremos, pataleemos por el pecado, aunque intentemos ser fieles en adelante, no podremos justificarnos de nuestro pecado, no podremos pagar nuestra deuda. Entonces, ¿cómo es que mi deuda es pagada? Bueno, solamente teniendo fe en Cristo podremos pagar tal deuda, porque es una deuda inmensa que nosotros mismos no podemos pagar. Solamente Cristo puede pagar esa deuda por nosotros. En tercer lugar, esta petición nos enseña, hermanos, que Dios está dispuesto y está inclinado a perdonar nuestras deudas. Cuando Cristo nos dice que debemos pedir a Dios que perdone nuestras deudas, es porque el corazón de Dios está inclinado y está dispuesto a perdonar. Entonces, al pedir perdón por nuestros pecados, podemos hacerlo con la confianza de que estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Y cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, podemos tener la certeza total de que Él nos está escuchando y que va a responder nuestras oraciones. Porque eso es lo que Dios ha prometido en su palabra, primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y cómo podemos nosotros saber que lo que estamos pidiendo en oración es conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo nosotros podemos estar seguros? Bueno, por eso el Señor nos modela aquí cómo nosotros debemos de orar. Y si nosotros oramos conforme a ese patrón que el Señor nos está enseñando, entonces sabremos si estamos orando conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo nos dice el Señor que debemos orar? En esta oración modelo, el Señor nos dice que debemos ir delante de Dios diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y nos dice, perdónanos nuestras deudas. Nos dice que pidamos, perdónanos nuestras deudas. Y de esta forma nosotros podemos tener la certeza de que Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Porque Él mismo nos está diciendo que pidamos. Entonces sabemos que Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados y nosotros podemos descansar confiadamente en esas palabras de Cristo y clamar que Dios tenga misericordia de nosotros, con la plena certeza de que Dios tendrá misericordia de nosotros. Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan.
Dios es bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que invocan su nombre. Y Miqueas dice que Él se deleita en misericordia. Dios se deleita en misericordia. Él se deleita cuando tiene misericordia. Sí, en una parte dice que Él echará nuestros pecados en lo profundo del mar y no tendrá ya más memoria de ellos. Dice, hay algo que alegra el corazón de Dios, es poder perdonar a un pecador. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué el apóstol Juan dice que Él es fiel y es justo? Bueno, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. Él lo que está diciendo es que ese Dios que prometió perdonar al pecador es fiel a su promesa. ¿Sí? Y ese Dios ha prometido que al corazón contrito y humillado no despreciará. ¿Por qué? Porque Él es bueno y perdonador, lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia. Cuánto gozo, hermanos, y cuánta paz da al corazón de un hijo de Dios el saber que el corazón de su padre está inclinado y dispuesto para perdonar. Tenemos el ejemplo de David. David, él mintió, él codició, adulteró y para el colmo cometió asesinato, vil asesinato. Y durante casi un año cayó su pecado sin confesarlo delante de Dios. Y su relación con Dios menguaba día a día, flaqueaba, oscurecía, languidecía. Dice el Salmo 32, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. La agonía del alma del Hijo de Dios, que por su pecado ha afectado la relación con su Padre. Pero fíjense, Dios en su misericordia, el Padre en su misericordia, Él envió al profeta Natán. Y Natán amonesta a David y le dice, eres culpable, David. Eres culpable, David. Entonces dijo David a Natán, inmediatamente, pequé contra Jehová. He pecado contra Jehová, dijo David inmediatamente. Y Natán dijo a David en ese mismo momento, ahora Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Lascivia, mentira, adulterio, homicidio. Bastó una confesión genuina y de inmediato Dios perdonó su maldad. El hombre conforme al corazón de Dios pecó grandemente y una confesión genuina y el Padre perdonó su maldad. Hermanos, Dios quiere darnos su gracia en abundancia. Dios desea tener comunión con nosotros. Pero nada de eso es posible mientras permanezcamos sin confesar el pecado. Por eso cuando venimos ante su presencia con un corazón contrito y humillado, nuestro buen Dios se complace en otorgarnos el perdón. Por eso dice David en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y también dice en el Salmo 32, mi pecado te declaré y no lo encubrí, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, confesé mi pecado ante ti y tú me perdonaste. Eso es gracia, hermanos, eso es gracia, que permite que un Dios infinitamente santo y justo como el nuestro sea al mismo tiempo un Dios tan lleno de misericordia y de compasión. En cuarto y último lugar, la confesión es necesaria para que ese perdón de padre a hijo sea otorgado.
Dios requiere de nosotros que confesemos nuestros pecados. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Otra vez, no es que la confesión sea la base del perdón, no, la base del perdón es el sacrificio de Cristo. Dios puede perdonarnos porque Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Pero este no es aplicado hasta que nosotros confesamos nuestros pecados delante de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón judicial de todos nuestros pecados fue otorgado en el momento en que fuimos justificados por medio de la fe, pero ese perdón de padre a hijo que necesitamos continuamente obtener de nuestro Padre, solo es otorgado cuando confesamos nuestros pecados. No con una confesión ligera y superficial, general. No, cuando confesamos nuestros pecados sinceramente, sin justificar los pecados, sin minimizarlos. Como confesó David en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus piedades borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, líbrame de mi pecado, líbrame de homicidios, oh Dios. David vino delante de Dios diciendo, Señor, yo no tengo perdón, no tengo justificación, pero me acojo a tu misericordia. Perdóname mis deudas. Perdóname mis deudas que tengo contigo.